El tiempo es ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y la fuente de las aguas. Adorad al verdadero Dios. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice el Señor, no me complazco en la muerte del impío. Mis hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. El siguiente tema que vamos a exponer en esta ocasión es los tiempos establecidos de Dios. Vamos a hacer la oración inicial. Antes de abrir nuestras Biblias, nos postramos para oración. Amado Padre, Dios eterno, Santo de Israel, nuestro Dios, le damos gracias, Señor, por este maravilloso día que nos permite, Señor, entender mucho más de su palabra y que podamos comprenderle y amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Señor, dirija este estudio para honra y gloria de su nombre, Señor. En sus manos estamos, que se haga su voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor, mis hermanos, que ha permitido que en estos tiempos podamos entender mucho más de la ciencia verdadera que es la palabra de Dios. Sí, mis hermanos, tiempos establecidos de Dios es un tema profundo, mis hermanos, que nos hace ver el orden de los tiempos que Dios ha establecido. Mis hermanos, cuando hemos visto la obra del cuerno pequeño profetizada en el libro de Daniel, cómo iba a pisotear el santuario, cómo iba a echar por tierra la verdad, cómo iba a tratar de cambiar los tiempos establecidos de Dios y la ley de Dios, la Torá, vemos, mis hermanos, que a través de la historia, ¿no?, el mundo que fue profetizado por estos 4 grandes imperios, y hoy existente el 4º imperio transformado en una Roma papal. Entonces, esta bestia, hermanos, la cual representa Roma papal, ha intentado cambiar los tiempos y la ley. En la profecía de Daniel se presenta como el cuerno pequeño que habla palabras contra el Altísimo, ¿no?, palabras arrogantes, y se le da potestad de luchar contra los santos de Dios y vencerlos por causa de la prevaricación, ¿no?, apostasía. Mis hermanos, cuando vamos a Daniel 7:25, ¿sí?, hablando del cuerno pequeño, dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto nos da 1260 días, ¿no? Llevado a los días por años, serían 1260 años, y esto se cumple a cabalidad en el tiempo del dominio papal, ¿no?, hasta el año 1798, cuando Berthier, el general de Napoleón, le quita el poder político, le quita el poder civil al Papa de ese entonces, ¿no?, al Imperio Romano papal. Pero sin embargo, mis hermanos, Roma ha seguido dominando detrás de las cortinas, ¿no?, ha seguido dominando en todos los sentidos sociales, ¿no? Hemos sido educados en los principios greco-romanos, toda nuestra educación, y ninguno escapa de ello. Hemos sido educados de una manera filosófica greco-romana.
Entonces hemos adoptado muchos principios que hoy en día nosotros vivimos, están basados en el catecismo de la Iglesia Católica, cuando Dios estableció otros principios, mis hermanos. Por eso la Escritura nos dice que volvamos, que nos paremos en medio de los caminos y preguntemos por la senda antigua, y debemos andar por ella. Cuando Roma se jacta en decir que todos los caminos llevan a Roma, es porque estamos, pues, mis hermanos, educados de una manera occidental, ¿no?, en el pensamiento romano. Y así, mis hermanos, los principios de Dios fueron cambiados, los mandamientos de Dios fueron alterados y quebrantados. Así se iba cumpliendo las Escrituras, ¿no?, en que este cuerno pequeño iba a tratar de cambiar la ley y los tiempos de Dios. Cuando vemos la diferencia de los mandamientos de Dios y los mandamientos cambiados por la Iglesia Católica Romana, vemos el contraste, ¿no?, la diferencia. Y el segundo mandamiento de la ley de Dios y el cuarto mandamiento de la ley de Dios fueron cambiados y alterados, ¿no? Y así también los tiempos que Dios estableció. Cuando vemos el cuarto mandamiento que habla del Shabbat, del día de reposo establecido por Dios, vemos en los mandamientos del catecismo: santificarás las fiestas, ¿no? Y esto se refiere, pues, a las fiestas costumbristas establecidas por Roma, ¿no?, desde el Año Nuevo hasta la Navidad, ¿no?, establecidas por Roma. Muchas celebraciones costumbristas, muchas celebraciones que no tienen nada que ver con el calendario o el tiempo establecido por Dios. Vemos el contraste entre los dos tipos de medición del tiempo, ¿no?, el sistema solar establecido por Roma y el sistema de medición del tiempo lunar establecido por Dios desde el principio, ¿no? Entonces, mis hermanos, el pueblo de Dios ha perdido la noción del tiempo establecido por Dios porque hemos sido educados de una manera greco-romana. Hoy en día llevamos un calendario gregoriano solar, ¿no?, en la cual establece el orden de los meses, el orden de los tiempos diferentes a los que Dios ha establecido en el calendario lunar. Por ejemplo, la medición de los días, ¿no?, establecido por Dios es de tarde a tarde, ¿no?, y fue la tarde y la mañana el primer día, y así sucesivamente, ¿no? Y cuando vemos los principios de medición del día en el calendario papal, es de medianoche a medianoche. Interesante, ¿no? Cuando vemos también el nombre de los meses, mis hermanos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, que correspondería al séptimo mes en el calendario lunar, se cuenta como el noveno mes. Octubre, que viene de octavo, noviembre, que viene de noveno, diciembre, que viene de décimo. Entonces, aún así podemos ver las evidencias de un tiempo alterado por este cuerno pequeño, ¿sí? Cuando nosotros revisamos las Escrituras y vemos en Apocalipsis capítulo 12, cuando leemos el capítulo, vamos a ver la imagen de una mujer que está pisada sobre la luna, ¿sí? Sus pies están sobre la luna. Ella refleja la luz del sol de justicia en su vestidura, y tiene una corona de 12 estrellas que representan, pues, las 12 tribus de Israel. Esta mujer que representa a la iglesia formada por Dios, a ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, se sujetan a los decretos, estatutos y mandamientos de Dios desde el principio. Ese pueblo de Israel obediente, ese pueblo de Israel que en sus senos
abrazó al Hijo de Dios, ¿no? Nació del vientre de Israel y fue perseguido por el dragón, que es el diablo y Satanás, que quería devorar al Hijo en cuanto naciese. Y a través del Imperio Romano hubo una gran persecución por el nacimiento de Jesús, ¿no? Y esto cumpliéndose a cabalidad las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Así, mis hermanos, la palabra de Dios a través de los profetas fue cumpliéndose. Roma, que fue movida por el gran dragón, por el dragón que se llama Diablo y Satanás, mis hermanos, impulsó al Imperio Romano a perseguir no solamente al hijo de esta mujer, sino también a la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nosotros vendríamos a ser la descendencia de esta mujer, ¿no? Sujetándonos a los mismos principios que esta mujer aprendió de las manos de Dios, ¿no? A Israel se le confió la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 3 versículos del 1 al 2, y así también el capítulo 11 de Romanos nos hace entender que Israel es el olivo natural, ¿no? Las ramas naturales fueron desgajadas por causa de su incredulidad, y nosotros, los gentiles que alcanzamos misericordia, fuimos injertados como ramas de olivo silvestre a ese árbol natural. Por lo tanto, mis hermanos, nos alimentamos de la misma savia, los mismos principios establecidos por Dios desde la raíz, los mismos decretos, mandamientos, estatutos establecidos por Dios. Entonces, nosotros también deberíamos conocer los tiempos que Dios ha establecido, los Moed. En Génesis capítulo 1, versículo 14, podemos ver el principio de los tiempos que Dios ha establecido para la humanidad, ¿sí? La palabra Moed, que se traduce como estaciones en las versiones Reina Valera, tiene un significado más profundo, a las cuales se refiere a los tiempos establecidos por Dios, a los tiempos señalados por Dios, a santas convocaciones establecidas por Dios. Así, mis hermanos, vemos que esta imagen que nos muestra en Apocalipsis capítulo 12 tiene mucho más que enseñarnos, mis hermanos. Damos por sentado el significado de la luna como la palabra de Dios, porque la Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y ciertamente, mis hermanos, la palabra de Dios nos muestra el conocimiento necesario para que nosotros podamos entender que la luna tiene leyes establecidas por Dios, mis hermanos, para que nosotros podamos entender los tiempos que Dios ha establecido. Génesis capítulo 1 versículo 16 nos dice: Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Mis hermanos, cuando Dios creó las dos lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, ya estaba establecido el día y la noche, ¿no? Y eso lo podemos ver en todo el capítulo 1. Entonces, mis hermanos, hay mucho que aprender y entender. Roma nos ha cambiado la mentalidad para que nosotros no entendamos los tiempos, perdamos nuestra identidad, mis hermanos. No se trata de denominación religiosa o denominación cristiana, se trata, mis hermanos, del pueblo de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la palabra, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre, mis hermanos, está escrita en la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso es porque no les ha amanecido, dice la Escritura. Cuando se refiere a la ley, mis hermanos, la palabra original es Torah,
Torá se refiere a los 5 primeros libros escritos por Moisés, mis hermanos. Y ahí están todos los principios, todos los estatutos, decretos que Dios ha establecido para que nosotros guardemos a cabalidad los 10 principios de las tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Cuando nosotros vamos a la escritura, mis hermanos, podemos ver en Jeremías 31, versículos 35 al 37, dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, mis hermanos, y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, ¿no? Es el poder de Dios manifestado, ¿no? Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren de estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Mis hermanos, Dios no ha desechado a su pueblo. Leamos completamente el capítulo 11 de Romanos, mis hermanos. Más bien nosotros tenemos, como gentiles, tenemos el privilegio de haber sido unidos al pueblo de Dios, mis hermanos. Y cuando se termine el tiempo de nosotros los gentiles, entonces realmente Dios hará justicia. Mis hermanos, no desechemos el tiempo que Dios nos ha dado. No creamos que tenemos más privilegios que el pueblo que Dios ha escogido para sí. Nosotros hemos sido unidos a ese pueblo, por lo tanto debemos aprender de todos los principios que Dios ha enseñado a su pueblo, mis hermanos. Cuando nosotros vamos al Génesis capítulo 37, versículos del 9 al 11, nos hace entender, mis hermanos, que esta figura que se señala en el capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de Israel. Soñó otro sueño, hablando del sueño de José, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, ¿no? Mis hermanos, las 11 estrellas son sus 11 hermanos, ¿no? Y él vendría a ser la 12ª estrella, son las 12 tribus de Israel, ¿no? Mis hermanos, que coronan a esta mujer, ¿no? Por lo tanto, esta mujer representa, mis hermanos, a la esposa que Dios ha escogido, que es la iglesia, no la iglesia temprana, no la iglesia apostólica solamente, sino la iglesia que Dios estableció desde el principio. Nosotros somos los olivos silvestres injertados en ese pueblo. Mis hermanos, Satanás ha tratado de destruir al pueblo de Dios desde sus cimientos, ¿no? Cuando Israel fue establecida como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, Satanás ha tratado de pervertir esa nación, ¿no? Haciéndoles prevaricar de su fe, introduciéndoles en la idolatría. Llegaron a ofrecer a sus hijos a fuego en honor a Moloch. Y no es diferente hoy en día, mis hermanos. Nosotros hemos perdido la noción de nuestra identidad, hemos perdido nuestra misión, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión como pueblo de Dios? Mis hermanos, como descendencia de esta mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El dragón está en iras, mis hermanos. Es una guerra declarada contra Dios y contra su descendencia, mis hermanos, ¿sí? Entonces podemos analizar a través de las evidencias de la palabra de Dios, ¿no? Del testimonio de la palabra de Dios. La iglesia de Dios es esa mujer vestida del sol de justicia, que es Cristo,
fundamentadas sobre la palabra de Dios y observan los tiempos lunares establecidos por Dios. Esa es la mujer, mis hermanos. El dragón es Satanás, así también su cola es un instrumento de engaño, ¿no? Que arrastró la tercera parte de los ángeles, ¿no? Engañó a la tercera parte de los ángeles y los arrojó a la tierra, mis hermanos. Y aquel niño es Jesús, que regirá con vara de hierro, así lo dice la Escritura, y fue llevado al cielo para ser exaltado. Mis hermanos, desde el principio Satanás estuvo esperando que naciera el Mesías para destruirlo. Lo intentó a través de Herodes y de Roma, pero no pudo vencerlo. Y ahora intenta, mis hermanos, destruir a la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Como pueblo de Dios, mis hermanos, necesitamos sacudirnos de toda amalgama, de toda cosa que nos ha separado de los principios de Dios y volver a la senda antigua, mis hermanos, porque el pueblo de Dios, más allá, mis hermanos, de ser una denominación, mis hermanos, es una característica que representa al pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Mis hermanos, Génesis capítulo 1, versículos 14 al 16, podemos ver que los tiempos especificados, los tiempos establecidos por Dios, las citas santas, fueron establecidas por Dios antes de la creación del hombre. Cuando nosotros vamos al significado de la palabra Moed, ¿sí?, se refiere a hora señalada, tiempo específico, fecha conmemorativa, fiesta, ¿no?, religiosas. Mis hermanos, también podemos ver que las fiestas solemnes que Dios ha establecido están claramente expuestas en el capítulo 23 de Levítico, mis hermanos, ¿sí? Y en otros libros también de la Torá nos especifican acerca de los ritos ceremoniales y de todo el sistema de sacrificios que se hacían en aquellos días, así como en los sábados semanales establecidos, ¿no? Pero con la muerte de nuestro Señor Jesús cesaron el sacrificio y la ofrenda, mas no los tiempos establecidos, ni las leyes ceremoniales que hoy en día tienen vigencia, como el diezmo, como la ofrenda, ¿no?, como los tiempos establecidos por Dios, mis hermanos, tienen vigencia. Cuando el mandamiento nos dice, ¿no?, que guardemos el sábado para santificarlo, 6 días trabajaremos y haremos toda nuestra obra, ¿no?, nos está diciendo, mis hermanos, que debemos guardar el día sábado, pero sin embargo no dice que debemos ir a la iglesia cada sábado, ¿no? ¿Pero por qué vamos a la iglesia cada sábado? Porque en Levítico 23, mis hermanos, dice que el sábado es un tiempo establecido por Dios, es una santa convocación. Por eso, mis hermanos, Pablo dice que no dejemos de congregar como otros tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque todo tiene un principio, mis hermanos. Está basado en los decretos, estatutos, mandamientos de Dios, mis hermanos, ¿sí? Por eso está vigente todo mandamiento, todo decreto y estatuto que Dios estableció para su pueblo, mis hermanos. Muchos de nosotros perecemos, ¿no?, de enfermedades, perecemos de dolencias, porque no estamos observando los mandamientos y decretos y estatutos de Dios en nuestra forma de comer, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hacer justicia, mis hermanos. Entonces, en nuestra forma de limpieza corporal, todo, mis hermanos, está establecido en los decretos, mandamientos y estatutos de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, Dios establece en su palabra las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones para los que obedecen y maldiciones para los que no andan conforme a los principios de Dios. Entonces, mis hermanos, es vital conocer lo que Dios ha establecido. Mis hermanos, los tiempos establecidos por Dios nos hablan de tiempos señalados proféticamente, en las cuales Dios hace convocaciones, mis hermanos, para que nosotros seamos santificados, para que nosotros seamos separados para Dios.
Cuando vemos el cumplimiento de las convocaciones de Dios, por ejemplo, las fiestas de Sukkot nos hablan del nacimiento, o las fiestas de la cabaña nos hablan del nacimiento de Jesús, asimismo de nuestro reencuentro con Jesús en las bodas del Cordero. Y así también, mis hermanos, la fiesta de Pascua nos hablan de la muerte de Jesús, ¿no? De la muerte de Jesús, mis hermanos, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así también, mis hermanos, Jesús es nuestra Pascua. Por lo tanto, nosotros debemos asistir a la convocación de Pascua porque necesitamos recibir la cena del Señor, mis hermanos, comer el cuerpo de Cristo y beber el vino, ¿no? Sin fermento, que nos hablan de nuestra renovación de pacto año tras año, mis hermanos. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios en el tiempo que Él ha establecido. El 14 de Aviv es el día de Pascua, mis hermanos. Y no podemos reconocer este tiempo porque el calendario se nos ha sido cambiado. Hoy en día usamos un calendario gregoriano solar. Entonces el tiempo de esta celebración se nos es en oscuridad, ¿no? Y celebramos o observamos la Semana Santa establecida por Roma, reemplazando la celebración que Dios estableció, ¿no? Y Él dijo: haced esto en conmemoración mía, dice, ¿no? Y que lo hagamos, mis hermanos, porque Él lo ha establecido. Es un mandato de Dios. Así también los panes sin levadura, mis hermanos, nos hablan de una vida de santidad, de muerte al pecado, de vivir como masa nueva, ¿no? Que celebremos esta fiesta, nos dice Pablo, ¿no? Como masa nueva, que ahora nosotros debemos ser esos panes sin levadura, ¿no? Desechando las obras de la carne, viviendo en santidad en el Espíritu, mis hermanos, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne, y así también, ¿no? El fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza y dominio propio, mis hermanos. Así también la siguiente fiesta, ¿no? Que se encierra en este tiempo establecido de la Pascua y la semana de los 7 días de panes sin levadura, nos habla también de las primicias en las cuales nuestro Señor Jesucristo resucitó, mis hermanos, ¿sí? Y ahora nosotros debemos presentarnos como primicias delante de Dios, ofreciéndonos como sacrificio vivo, dice la palabra de Dios, ¿no? Que es nuestro culto racional. Mis hermanos, así también el Pentecostés nos habla, mis hermanos, de la necesidad de recibir la plenitud del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que more en nosotros, para que podamos reflejar la gloria de Dios, para que podamos, mis hermanos, pregonar las verdades que Dios ha dado a su pueblo, para pregonar con poder, y no es con espadas ni con ejércitos, mis hermanos, sino con su Santo Espíritu, que podemos vencer en esta guerra, en esta batalla declarada, porque nuestra lucha, mis hermanos, no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra estos espíritus de las tinieblas, mis hermanos, que obran a través del imperio romano, mis hermanos. Entonces el pueblo de Dios, mis hermanos, vivimos en un contexto de guerra. Es una guerra espiritual y también es una guerra, mis hermanos, que encierra nuestro mundo material también. Entonces debemos nosotros, mis hermanos, vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. El cumplimiento de los tiempos son tipos y antitipos, mis hermanos, que nos hablan a través de la historia, las fases de la salvación, las fases que tienen, mis hermanos, los tiempos que Dios ha establecido para nuestra salvación. Un día, mis hermanos, de Pascua Jesús murió. En un día de los primeros, de las primicias, Jesús resucitó.
En un día de Pentecostés, los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. En un día de trompetas se levantó un movimiento, mis hermanos, para proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Y en un día de expiación empezó el día del juicio. Hoy en día vivimos, mis hermanos, en contexto de juicio, porque el juicio empieza por la casa de Dios, mis hermanos. Vivimos en un contexto de juicio y un día se terminará y se dará el veredicto final, mis hermanos. Y un día de cabañas estaremos con nuestro Señor. Que el Señor nos ayude a entender estos temas, mis hermanos, porque es de suma vitalidad entender los tiempos que Dios ha establecido. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Escritura. Mis hermanos, en Efesios capítulo 2 podemos ver que nosotros somos reconciliados por la cruz de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, mis hermanos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes nosotros los gentiles no teníamos acceso a las cosas sagradas de Dios, ¿no? Por cuanto el pueblo judío era celoso de sus principios, celoso de sus ceremonias, mis hermanos, y nosotros no conocíamos estas cosas. Pero más ahora que el Evangelio ha sido extendido aún a los gentiles, mis hermanos, hemos conocido todo lo que Dios ha prometido para los que le son obedientes. Y Dios no hace acepción de personas. Fue el pueblo que Dios estableció el que empezó a hacer acepciones, y nosotros éramos considerados inmundos, ¿no? Por cuanto no éramos circuncidados, éramos incircuncisos. Pero ahora, con la circuncisión hecha por Jesús en nuestros corazones, mis hermanos, nosotros también somos herederos y partícipes de todas estas promesas, de todas estas fiestas que Dios ha establecido para su pueblo. Participemos, mis hermanos, de toda obediencia, de todos los principios que Dios ha establecido para que seamos partícipes de sus bendiciones, mis hermanos. Cuando vemos las Escrituras en Gálatas, el capítulo 3, 28 y 29 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Mis hermanos, Abraham guardó los mandamientos, estatutos, decretos de Dios. Por eso fue llamado amigo de Dios, mis hermanos. Así lo dice la Escritura. Cuando vamos al libro de Colosenses, mis hermanos, en el capítulo 2, versículos 16 al 18, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando vemos el contexto del capítulo 2, mis hermanos, vemos de que los colosenses, como gentiles, eran juzgados por los judíos por celebrar lunas nuevas, por celebrar Shabbats que están establecidas en los principios de Dios, pero los judíos no querían que ellos participasen por cuanto no tenían circuncisión. Entonces, mis hermanos, nadie nos debe juzgar si nosotros queremos ser obedientes a los principios de Dios y asistir a las convocaciones que Dios ha establecido. Mis hermanos, aprendamos acerca del tiempo en el calendario lunar. Hay muchos principios allí que no estamos observando por cuanto hemos sido romanizados en toda nuestra manera de pensar, mis hermanos. Cuando vemos 1 Corintios capítulo 5 versículo 8, Pablo dice a los corintios, quienes eran gentiles también: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por eso, mis hermanos, el tiempo que Dios ha establecido para la cena del Señor debería ser observada por el pueblo
que dice guardar los mandamientos de Dios y vivir en el testimonio de Jesús. Mis hermanos, hay muchos testimonios que hablan acerca de esto, los cuales nos tomarían más tiempo, pero es un estudio, mis hermanos, que debemos profundizar. Leamos todo en el contexto, en los capítulos que hemos mostrado, mis hermanos, para que profundicemos más el conocimiento y sea el Espíritu de Dios el que nos enseñe todas las cosas, mis hermanos. ¿Sí? No vayamos al sacerdote, no vayamos al pastor, no vayamos a los líderes, vayamos a Cristo, mis hermanos, porque Cristo es el pastor de pastores, Cristo es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, la palabra de Dios dice, hablando Isaías acerca de la nueva tierra y el cielo nuevo, dice, y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, hablando del Shabbat, ¿no? Palabra hebrea es Shabbat, de Shabbat en Shabbat, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Mis hermanos, Dios ha establecido tiempos y son tiempos eternos, mis hermanos, que se deben observar a través de las edades, aún en la tierra nueva. Mis hermanos, hay mucho que entender acerca de este plan de redención que Dios ha establecido en su santuario, mis hermanos. Cuando vemos el santuario, vemos el principio y el fin, como lo dicen los salmos, mis hermanos. ¿Sí? Hemos estudiado en el primer tema, en el segundo tema, y este vendría a ser el tercer tema, mis hermanos. ¿Sí? Busquemos todo el conocimiento que Dios ha puesto a nuestra disposición, mis hermanos, porque todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, mis hermanos. Tenemos el tiempo de gracia que Dios nos ha dado, mis hermanos. Cada día va pasando nuestra oportunidad, mis hermanos. Está en cada uno de nosotros tomar decisiones firmes. ¿Bajo qué estandarte estamos caminando? Solamente existen dos ejércitos, mis hermanos, dos bandos. ¿En cuál bando estamos? ¿Estamos andando con el estandarte de Cristo? Si es así, mis hermanos, nuestra mente, nuestro corazón, todas nuestras costumbres tienen que ser alineados bajo los principios de Dios. Un discípulo de Cristo se sujeta a la disciplina de Cristo, mis hermanos. Si no es así, estamos quizás siendo soldados romanos, hermanos, que sirven a Satanás. El Señor nos libre de toda inmundicia. El Señor nos limpie de toda perversidad, de toda inmundicia, mis hermanos, y seamos enlistados en las filas de Cristo. El Señor los bendiga grandemente, mis hermanos. Este mensaje es directo, mis hermanos, porque no hay vueltas que dar, porque el tiempo es corto. Que el Señor los bendiga y los multiplique. Vamos a hacer la oración para despedir este estudio, mis hermanos, que ha sido rápido porque el tiempo también de grabación es limitado, mis hermanos. Amante Padre, Dios eterno que moras en la altura de los cielos, Señor, no somos dignos de ser llamados hijos suyos. Hay tanto que necesitamos entender, Señor. Guíanos, Señor, en todo estudio que emprendamos, Padre Santo. Usted conoce nuestros corazones y nuestras mentes. Usted sabe, Señor, que lo buscamos de todo corazón y que queremos aprender de usted, Señor, y quitarnos de encima de toda doctrina de hombre, Señor, y que podamos escuchar tu voz, Padre Santo, guiándonos en este camino. Señor, en tus manos estamos. Que se haga tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.